Chicos, aquí estamos con una tercera entrega de villanos que tenían razón, porque de hecho hay muchos de estos antagonistas que no estaban de todo mal. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Brad Bird lo hizo en Los Increíbles y lo vuelve a hacer en Los Increíbles 2. Construir villanos complejos a los que se les puede dar más de una lectura, que no son villanos nada más porque sí, y sus personalidades y motivaciones están muy bien establecidas y en varios niveles. La vez pasada fue Síndrome y ahora tenemos a Evelyn. Ella, junto con su hermano Winston, son herederos y dueños de DevTech, una de las empresas más grandes de telecomunicaciones en la ciudad de Municeburg. Sí, así es, la ciudad tiene nombre. Estos hermanos heredan la compañía de sus padres tras su muerte. Cuando los superhéroes aún eran legales, el padre de Evelyn era uno de sus mayores benefactores, y pensaba que el mundo sería más peligroso sin ellos. Pero entonces, poco tiempo después de que los supers se volvieran ilegales, unos ladrones entran a su casa. Su esposa le dice que se vayan al refugio, pero él insiste en mejor llamar a los superhéroes Telescopio y Fierónico, pues tenía teléfonos de línea directa con ellos. Ninguno de los dos contesta, por lo que los ladrones terminan disparándole y matándolo, y su esposa muere poco tiempo después por esta pena. Años después, Winston invita a Mr. Increíble, Elastigirl y Frozono a un nuevo proyecto para volver legales de nuevo a los supers, pues como él dice, si los supers no hubieran sido forzados a esconderse, el incidente de sus padres no hubiera ocurrido. Cuando se revela que Evelyn es la villana, ella le explica a Elastigirl que Winston confundió a los supers con sus papás. Unos se fueron porque los otros se fueron. Y citándola, nuestros dulces padres fueron tontos cuando pusieron sus vidas en manos de otros. Los supers nos vuelven débiles. Claro que inventar el raptapantallas, poner en peligro la vida de tantas personas y la integridad de varios superhéroes es algo imperdonable, pero sí vemos lo que hay detrás. La ideología de Evelyn perseguía el no poner tu vida tan ciegamente en las manos de alguien más. Y eso es lo que le dice Elastigirl. ¿Por qué contarías conmigo? ¿Porque te fabricó una moto? Para nada fue la manera correcta de dar a conocer su ideología ante la sociedad, pero sí tenía un punto, y es que el que alguien tenga un par de extrañas habilidades y un traje que brilla no es sinónimo de que puedas colocar tu seguridad en él o ella sin reservas, sin tú tener tu propio plan y tratar de ver por tu seguridad independiente de los servicios que te brinde la sociedad. Esto sin contar el hecho de que, desde este punto de vista, los superhéroes pueden ser un peligro, ya que tienen habilidades extraordinarias y si se vuelven malos o no saben controlar sus poderes podrían causar mucha destrucción. Piensen en la responsabilidad y presión que los supers deben sentir por esto. El siguiente villano es uno de los más clásicos y tal vez medio olvidados de Disney. Para recordar un poco la trama de la película del Libro de la Selva, un niño llamado Mowgli es adoptado por una manada de lobos. También está el cuidado de Bagheera, la pantera, y su amigo el oso Balú. Pero entonces se enteran de que Shere Khan, el depredador más temible de la selva, ha vuelto y deciden que lo mejor para Mowgli es llevarlo a la aldea humana con los suyos, porque no pertenece a la selva y corre mucho peligro. Hacia el final de la película, el pequeño Mowgli y Shere Khan tienen un enfrentamiento. En él, Mowgli termina victorioso al quemarle la cola a Shere Khan. Cuando éramos niños nos alegramos de ver esto porque obviamente estábamos del lado de Mowgli y no queríamos que se lo comieran, pues claramente lo estaban amenazando y poniendo su vida en gran peligro. Pero nos pusimos a pensar de dónde venía la motivación de Shere Khan. Bueno, en primer lugar está lo obvio. Shere Khan es un tigre, es un depredador y se quiere comer a Mowgli por pura inercia de la naturaleza. También muy probablemente para continuar reforzando la reputación que tenía en la selva como el animal más salvaje que no teme de nada, y más bien todos le temen. Pero Shere Khan sí tenía un gran miedo, una fobia que lo dominaba y lo hacía entrar en pánico. Estamos hablando de su terror hacia el fuego, pues era una amenaza externa que podía darle fin a su vida. Y la cosa es que Shere Khan relacionaba el fuego directamente con el ser humano. Como dice la wiki de Disney, se ha implicado fuertemente que Shere Khan ve a los seres humanos como criaturas implacables y sin alma que continuamente causan estragos en la naturaleza, usando el derecho narcisista como justificación para tales actos. Por esto, Shere Khan odiaba con tanta pasión al hombre y no dudaba en atacar a cualquiera que pusiera un pie en la selva. Temía que cuando Mowgli creciera se convirtiera en un hombre con un arma de fuego y lo atacara, razón por la que se muestra como un villano tan colérico y feroz. Aquí es muy claro que Shere Khan no está actuando por malo o por venganza, sino para defenderse. Y no solo eso, para defender la selva que es su único hogar y de miles de animales. El ser humano ha acabado con bosques y selvas y ha puesto en peligro de extinción a muchas especies, algunas incluso que ya no existen. Es literalmente como si en un día cualquiera alguien entrara a tu casa y destruyera todo lo que tienes. Este hecho nos hace pensar en el Libro de la Selva como una película sin héroes ni villanos, donde el malo y el bueno dependen de la perspectiva. Claro que el miedo de Shere Khan no es culpa de Mowgli,
Y eso sí es algo que hay que recordar, ya que en ese sentido sus actos no están justificados. Pensando en esto, Mowgli pasa a ser nada más que un niño que queda en el medio de la eterna lucha entre el ser humano y la naturaleza. No hemos terminado con el tema de la invasión a la propiedad. En el caso del camino hacia el Dorado, podría estar todavía más gacho. Repasando la historia de esta película, Tulio y Miguel son un par de amigos que se ganan la vida estafando y engañando a la gente en España. Un día, a través de esos engaños, consiguen un mapa con la ubicación hacia la mítica ciudad del Dorado. Para no hacerles el cuento tan largo, terminan llegando a la ciudad y entonces lo que sucede es que instantáneamente el pueblo entero piensa que son los dioses que tanto habían esperado. Tulio y Miguel, en lugar de corregir el malentendido, siguen el juego y se hacen pasar por dioses. Pero Tsekel Khan, quien se presenta como sacerdote y vocero de los dioses, poco a poco se va dando cuenta de que no lo son. Al final los pone a prueba atacándolos con una piedra viviente gigante en forma de jaguar. Pero como siempre, Miguel y Tulio se salen con la suya y la película termina con ellos buscando nuevas aventuras. ¿Se dan cuenta del ultraje que les acabamos de narrar? Vamos desde el principio. El Dorado es una ciudad con una cultura muy rica, llena de tradiciones y costumbres, de historias y creencias muy profundas. Cuando estos dos compas llegan, los reciben el jefe Tanabok y el sacerdote Tsekel Khan. Este último sobre todo los recibe con mucha calidez, mostrando desde el primer instante el gran respeto que les tiene y el honor que significa tenerlos en la ciudad. Les pide que muestren su gran poder e ira de dioses porque es lo que tanto ha esperado el pueblo. Han sido generaciones y generaciones a la espera de que la profecía de la llegada de los seres divinos se cumpliera. Y de hecho, Miguel y Tulio sí tienen el chance de pensar por un momento qué es lo que deberían de hacer. Si aclarar este penoso malentendido o aprovecharse de estas pobres personas que nada les han hecho. Convenientemente para ellos, un volcán comienza a hacer erupción justo cuando están discutiendo y luego se detiene en el momento en que gritan alto, por lo que usan este suceso para terminar de convencer al pueblo, incluidos el jefe y Tsekel Khan, de que efectivamente son los dioses que, como decía la profecía, iniciarían la era del jaguar. O sea, chéquense el cinismo de estos vatos. No solo se aprovechan de la fe, las creencias y la hospitalidad de la ciudad, sino que encima les ordenan que les construyen un barco para regresar a España y llevarse todo el oro que puedan. Y el pobre Tsekel Khan ahí todo ilusionado que hasta en una parte llora de felicidad. Incluso les tienen un templo para vivir durante su estancia en la ciudad. Tulio y Miguel van haciendo su mentira cada vez más y más grande, pero Tsekel Khan se convierte en una molestia para ellos simplemente porque es quien podría estar más cerca de descubrir la verdad. Hay una parte en la que ellos ordenan que se dejen de hacer sacrificios humanos. Esto, junto al hecho de que Tsekel Khan ve a Miguel sangrar en un momento, es lo que los delata, ya que el sacerdote dice que la razón por la que los dioses exigen sangre es porque ellos no lo hacen. Lo pintan como malo, pero en realidad es su cultura y ellos están faltando el respeto a su sociedad, sus tradiciones y sus creencias. Yo también me indignaría si estuviera en sus zapatos. Tsekel Khan los ataca porque está muy enojado, y está en todo su derecho, porque fue engañado, y la llegada de los dioses era algo muy sagrado y esperado durante muchos años. Y todavía cuando los descubren, se están haciendo los mensos frente a él. No, ya. Me enojé. El que sigue. Este es un caso muy particular, porque no es tan común que el villano sea de hecho el personaje principal de la película. Al final, la historia de Megamente tiene más que ver con el autoconocimiento y el ser fiel a ti mismo independientemente de lo que la sociedad diga que eres, que con héroes y villanos. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de cómo Doofenshmirtz lo único que quería era llamar la atención y ser aceptado? Pues el caso de Megamente no es muy diferente. Sus papás tuvieron que mandarlo muy lejos por su propia seguridad, por lo que nunca tuvo su compañía y cariño. Y tristemente, lo más cercano que tuvo a una figura paterna fueron los reos de la cárcel. Al igual que Doofenshmirtz, su infancia no fue muy agradable. No puedes culpar a un niño por sus actos o su modo de pensar si lo único que se le ha enseñado es que robar es bueno. Además, lo felicitan cada vez que hace algún invento que ayude a los criminales a escapar de la cárcel, reforzando esta noción. Esta forma de ser suya se potencializa todavía más cuando entra a la escuela. Con todo y que en la cárcel lo habían conducido por el camino del mal, de hecho, cuando llega a la escuela no se pone a hacer maldades. Solo está siendo el mismo, un niño curioso con ganas de inventar y descubrir cosas. Y la maestra, en lugar de celebrar que hace inventos bien padres y dirigirlo para desarrollar sus capacidades, lo tacha luego de malintencionado. O sea, nada más porque se crió en la cárcel, lo juzgan y esperan lo peor de él. El pequeño Megamente incluso hasta trata de hacer palmolitas para impresionar a su clase y ser aceptado. Porque solo quiere sentir que pertenece, tener amigos y ser feliz. ¿Es mucho pedir? Y lo único que recibe es rechazo, abucheos y castigos de la gente que lo rodea. Tan pequeño, no le queda más que ser aquello a lo que la sociedad lo ha orillado. Por lo menos tenía servil, pero aún así crece como un niño muy solitario.
Siendo malo como todos esperan, es la única forma que encuentra que puede encajar en la sociedad. Se da cuenta de que así puede llamar la atención y así claro que la gente lo va a voltear a ver. Pero cuando por fin gana, siente un vacío existencial tremendo, porque aunque siempre pensó que ser un villano era su destino, no es realmente quien era en el interior. Megamente no tuvo la opción de decidir de niño qué es lo que quería hacer. Fue criado por criminales y en la escuela siempre lo rechazaban por ser él mismo. Y ustedes podrán decir, bueno, pero eso es cuando era niño, aquí ya estaba grandecito. Ya podía darse cuenta de las cosas y cambiar quién era. Pues ¿saben qué? Sí lo hizo. Megamente cambia en el momento que Roxanne comienza a confiar en él, lo escucha y lo acepta. Para finalizar, tenemos un caso parecido al de Evelyn, uno de los villanos más controversiales del universo Avatar. ¿Quién no se paralizó al ver que alguien que no era el Avatar podía quitarle sus poderes a los maestros? Para descubrir este gran enigma fue necesario conocer la historia detrás del villano. Noatak era un niño amistoso que se preocupaba mucho por su hermano menor, y lo más importante para él era que todos fueran tratados con igualdad y justicia. Ambos hermanos resultaron ser maestros agua. Su padre, uno de los criminales más peligrosos, al ver esto, comenzó a entrenarlos de manera despiadada para desarrollar sus habilidades. Poco tiempo después les reveló que era un criminal de Ciudad República y que por generaciones su familia había sido la más poderosa de maestros sangre. Así comienza a entrenarlos en esta oscura arte y como consecuencia Noatak se fue convirtiendo poco a poco en alguien muy frío y carente de empatía. Además, porque sentía mucha presión por cumplir con las expectativas de su padre y ser el mejor en la sangre control, entonces poco a poco fue desarrollando una técnica para poder despojar de su control a los maestros, usando la sangre control para cortar esa conexión. Así nació Amon, un hombre que buscaba igualdad entre maestros y no maestros. Esto lo lograría quitándole sus poderes a la gente con control de los elementos, ganando cada vez más fama y creando un grupo revolucionario llamado los Igualitarios. Sabemos que su forma de ser, despiadada y manipuladora, así como el abuso de su poder para quitarle su control a los maestros, no es nada justificable. Pero poniendo esto un poquito de lado, en realidad lo único que Amon quería es que todos fueran iguales y que no hubiera ventajas o injusticias por los poderes con los que pudieras nacer. Sí, ya sabemos que suena irónico. Sus ideas venían de ver cómo, con tanto poder, los maestros habían causado tanto sufrimiento, desgracia y guerras a las 4 naciones a lo largo de la historia. Probablemente este sentimiento también venía de ver cómo maestros como su padre podían ser muy peligrosos al usar sus poderes. Cualquiera con un control podía reprimir y someter a cualquiera que no tuviera poderes. Y aquí es donde se parece un poco al caso de Evelyn, porque también significa dejar tu seguridad en manos de alguien con habilidades sobrenaturales que pueden no usarlas para el bien. Y bueno, hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Aquí abajito en los comentarios díganos qué les pareció este video y también díganos qué otros villanos que han tenido razón no hemos mencionado todavía para tenerlos en cuenta para una cuarta parte. Si quieren más contenido como este, aquí en la cara de Afro les dejamos nuestra segunda parte de villanos que tenían razón. Y si les gustan personajes malvados, pues aquí en la cara de Eli les dejamos un video hablando sobre los demonios más poderosos en el universo de Hazbin Hotel, /Helluva Boss. Chicos, muchísimas gracias si se quedaron a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. ¡Adiós!